En lo profundo del corazón humano existe una lucha constante entre la esperanza y el desánimo. Hay momentos en los que todo parece perdido, donde el dolor y la desesperación parecen tener la última palabra. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si estuvieras atrapado en un valle de sombras, sin fuerza para seguir adelante. Hoy quiero llevarte a un lugar descrito en el libro de Ezequiel, un lugar extraño, incluso aterrador, un valle lleno de huesos secos, un escenario que simboliza muerte absoluta, un punto donde la vida no tiene cabida. Pero también es el escenario donde Dios decidió mostrar su poder de una manera que cambiaría la percepción de su pueblo para siempre. ¿Es posible que algo muerto cobre vida? ¿Puede la esperanza nacer de las cenizas de la desesperación? Acompáñame en este viaje al Valle de los Huesos Secos y descubre un mensaje eterno que tiene el poder de transformar incluso las situaciones más desesperadas de tu vida. Antes de adentrarnos en la visión, es importante entender el momento en el que Ezequiel vivió. Era un tiempo de gran sufrimiento para el pueblo de Israel. Jerusalén había sido conquistada por el imperio babilónico. El templo, símbolo de la presencia de Dios, había sido destruido. Los israelitas fueron llevados al exilio, lejos de su tierra, de sus costumbres y de su fe. El exilio no solo fue un golpe físico, sino también espiritual. El pueblo estaba lleno de tristeza, se sentían abandonados por Dios. En el Salmo 137 podemos sentir su dolor. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Ezequiel era un profeta llamado por Dios para ser su voz en medio de esta crisis. Pero incluso para él, la tarea no era fácil. Llevaba sobre sus hombros el peso del sufrimiento de su pueblo. En medio de este contexto de dolor y desesperación, Dios le dio una visión que cambiaría todo. Ezequiel relata que el Espíritu de Dios lo llevó en una visión a un valle. Este no era un valle común. Estaba lleno de huesos secos, esparcidos por todas partes. No había señales de vida, ni siquiera indicios de que alguna vez la hubo. La escena era impactante, un reflejo de la desesperación total. El suelo estaba cubierto de huesos, secos y dispersos. El aire era pesado, cargado de un silencio abrumador. El paisaje era sombrío. El polvo cubría el terreno, y cada paso que daba Ezequiel levantaba una nube que se desvanecía rápidamente en el ambiente árido. El sol, alto en el cielo, lanzaba rayos implacables sobre la escena, haciendo que los huesos brillaran débilmente bajo su luz. Había una quietud inquietante, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado en ese lugar. Los huesos no estaban alineados, sino dispersos, como si hubieran sido abandonados después de una batalla antigua. No había orden, solo caos, un recordatorio de que la muerte no respeta nada. Ezequiel caminaba entre los huesos, y cada cráneo, cada costilla, cada fragmento parecía contar una historia de dolor y pérdida. Era un valle que hablaba de desesperanza absoluta, de vidas olvidadas y sueños desmoronados. Los huesos estaban secos, completamente desprovistos de vida, como si hubieran estado expuestos durante años al calor abrasador y al viento que los desgastaba lentamente. Este valle era más que un lugar físico. Era un reflejo del estado espiritual del pueblo de Israel, vacío, quebrado, sin esperanza. Dios le preguntó a Ezequiel: «Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos?». Imagina por un momento estar en el lugar de Ezequiel, rodeado por huesos, enfrentando una pregunta que desafiaba toda lógica humana. ¿Qué responderías? Para Ezequiel, la respuesta fue humilde y sabia. «Señor Dios, tú lo sabes». Era una respuesta que reconocía la soberanía de Dios. Ezequiel no pretendió saberlo todo. En cambio, confió en el conocimiento y el poder de Dios. Entonces, Dios le dio una instrucción extraordinaria. «Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor.
Ezequiel obedeció. En un acto de fe, habló a los huesos, y algo asombroso sucedió. Mientras Ezequiel profetizaba, hubo un ruido. Era como el sonido de un terremoto, un movimiento que llenó el valle. Los huesos comenzaron a juntarse, cada uno encontrando su lugar exacto. Hueso con hueso, formaron esqueletos completos. Luego aparecieron tendones, músculos y piel, cubriendo los huesos. Sin embargo, aunque los cuerpos estaban completos, aún no tenían vida. Eran como estatuas, figuras inmóviles que carecían del aliento vital. Dios habló nuevamente a Ezequiel y le dio otra instrucción. Profetiza al aliento. Dile, ven de los 4 vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel obedeció una vez más, y entonces ocurrió el milagro final. De pronto, el aire comenzó a moverse. Un viento, suave al principio, recorrió el valle, levantando el polvo y acariciando los cuerpos inmóviles. Pero ese viento creció en intensidad, transformándose en un torbellino que envolvió todo a su paso. Era un viento cargado de poder, no solo un fenómeno natural, sino el mismo aliento de Dios, su Espíritu Santo, llenando el espacio con vida divina. Ezequiel observaba con asombro cómo los cuerpos empezaban a cambiar. Los pechos inmóviles se alzaron, como si una fuerza invisible los llenara. Los ojos que antes estaban cerrados se abrieron, reflejando una chispa de vida que no estaba allí antes. Las manos temblaron levemente, como si el poder que los animaba fuera demasiado para contenerse. Uno a uno, los cuerpos comenzaron a moverse. Primero lentamente, como si estuvieran despertando de un sueño profundo. Luego, con mayor firmeza, se levantaron. El sonido de pies tambaleantes sobre la tierra seca llenó el valle. Era el ruido de la vida regresando, un ruido que resonaba como un eco de esperanza en el corazón de Ezequiel. Este no era un simple acto de reanimación, no era una vida prestada o temporal, era una transformación completa, una restauración de lo que estaba perdido, un milagro que solo podía venir del Creador. Pronto, todo el valle estaba lleno de un ejército inmenso, hombres fuertes, de pie, con vida plena. Sus rostros no eran vacíos, reflejaban determinación y propósito. Habían pasado de ser fragmentos olvidados a convertirse en un símbolo de poder, una declaración viviente del poder de Dios. Dios explicó a Ezequiel el significado de lo que había visto. Los huesos secos representaban al pueblo de Israel. Ellos mismos decían: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente perdidos. Pero Dios no había terminado con ellos. Les dio una promesa: yo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de ellos, pueblo mío. Os llevaré de regreso a vuestra tierra, y sabréis que yo soy el Señor. Esta visión no solo era un mensaje de esperanza para Israel, era una declaración del poder de Dios para transformar lo imposible. El Valle de los Huesos Secos está cargado de simbolismo. Los huesos secos representan muerte, no solo física, sino también espiritual. Es el estado de alguien que ha perdido toda esperanza, que siente que su vida está en ruinas. El movimiento de los huesos simboliza la obra inicial de Dios, cuando comienza a juntar los fragmentos de nuestras vidas. Pero la verdadera transformación ocurre cuando Dios sopla su aliento, su espíritu, en nosotros. El aliento es un símbolo del Espíritu Santo. Así como Dios sopló vida en Adán, en la creación, Él sopla nueva vida en aquellos que están espiritualmente muertos. La historia del Valle de los Huesos Secos nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con Dios. Hay momentos en los que nuestras vidas pueden parecer un valle desolado, lleno de huesos secos. Puede ser una pérdida, una traición, un sueño que no se cumplió. Tal vez te sientes como si estuvieras en ese valle ahora mismo. Pero esta visión nos recuerda algo crucial. Dios no ha terminado con nosotros. Donde otros ven muerte,
Dios ve vida. Donde otros ven desesperanza, Dios ve una oportunidad para su gloria. El Valle de los Huesos Secos es un llamado a la fe. Es un recordatorio de que, aunque nuestras circunstancias parezcan imposibles, Dios tiene el poder de transformarlas. Hoy te pregunto, ¿estás dispuesto a permitir que Dios obre en tu vida? ¿Estás dispuesto a confiar en Él, incluso en los momentos más oscuros? Recuerda, el mismo Dios que levantó a esos huesos secos puede levantarte a ti, porque en las manos de Dios, incluso un valle de muerte puede convertirse en un campo de vida. Comenta amén si así lo crees, y no olvides dejarle un like y suscribirte para más contenido sobre la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video.